conoce mi historia personal y es la que quiero compartir hoy contigo, la historia que cambió mi vida. Desde niña viví y crecí en un hogar donde vi cómo mi madre fue maltratada física y emocionalmente por su pareja. Era tal el abuso al que era sometida. Recuerdo muy bien, habían momentos que teníamos que salir corriendo en medio de la noche, huyendo para evitar que mi papá, embriagado, matara a mi madre. Así, para luego regresar a la casa cuando ya los ánimos y el efecto del alcohol pasaban y seguir como si nada. Para ese entonces yo ya tenía 8 años. Y empecé día a día a preguntarme por qué mi madre no reaccionaba, porque ella no hacía nada para defenderse. ¿Acaso pues era lo que había que vivir? ¿No habría otra forma de vida? ¿Por qué permitía tantos abusos? Y mi mente de niña no entendía, no encontraba esas respuestas. Y se quedó atrapada en el miedo, en la angustia, en la impotencia y en la desesperación. Se convirtió en un miedo brutal, en una inseguridad y un dolor en medio de mi pecho, que en ocasiones no me dejaba dormir. Lloraba mucho, lo recuerdo. Solamente lo expresaba en llanto y en llanto. Y con todo este cúmulo de emociones crecí y me hice mujer. ¿Y qué creen que pasó? Repetí la misma historia de mi madre durante 35 años. Y cuando empecé a vivir todas estas experiencias, tampoco hacía nada por salir de la situación. Me sentía como en una jaula con las puertas abiertas y no era capaz de salir de allí. No sentía ni siquiera el ánimo de hacerlo. Sentía un miedo brutal al abandono de mi pareja. Permitía todo con tal de que no se fuera y que me anulé por completo. El solo recordarlo me da un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Yo no me hacía preguntas, no reaccionaba, estaba paralizada. Después de muchos tiempos de todo este maltrato, toda esta situación, un día empecé a pensar en que me quería morir, quería dejar de existir, porque ya hasta respirar se me hacía difícil, ya no quería nada, quería dejar de existir y ya para eso, en ese momento tenía 38 años de edad y 2 hermosos hijos. No quería nada de la vida y me sentía perdida. Yo no sabía qué hacer, no le veía sentido a nada. Y totalmente sumida en un dolor y en una tristeza y en una ansiedad inimaginable. Todo esto transcurrió y bueno, un día de todos estos fui al colegio a donde estudiaban mis hijos porque uno de los profesores me citó sin saber que era mi hija la que le había pedido ayuda, que me ayudara porque ella estaba también sufriendo y ese fue el fondo que toqué más profundo, la parte más dolorosa de mi vida, saber que mis hijos se estaban yendo por ese precipicio conmigo y yo no lo había ni visto ni lo había sentido. Ella también estaba sufriendo mucho, al igual que mi hijo, que también lo demostraba en sus comportamientos. En ese momento fue el inicio de mi despertar. A pesar de que me sentía muy frustrada, me sentía muy anulada, había algo dentro de mí que empezó a moverse.
¿Alguna vez te has sentido así? Sin ganas de vivir, totalmente frustrada, sin saber qué hacer. Pues te comprendo profundamente todo ese llanto, todo ese dolor reprimido, todas esas lágrimas. No sé dónde estés, no sé en este momento tu nombre, pero sí sé que estás allí escuchando esto, porque hace parte también de tu historia. Y te quiero contar que esa es la razón por qué estoy acá. Porque el día de mi despertar fue ese, el que me llevó por un viaje de autodescubrimiento hacia mi interior. Empecé a estudiar, a adentrarme y a conocer sobre el comportamiento humano, la mente, y me fui formando en la mentora de vida que está aquí para servirte, para acompañarte en ese viaje a donde vas a encontrar el verdadero sentido a tu vida. Empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con la biología de las creencias, los hábitos de las personas, por qué de sus comportamientos, el por qué repetir historias. Y me fui formando en diferentes disciplinas, acudiendo a cursos, a seminarios, para aprender con grandes maestros. Estaba dispuesta a cambiar mi vida. Eso sí lo tenía muy claro. Y mi vida empezó a mejorar cuando recuperé mi brillo, mi autoestima, en otros aspectos de mi vida. Y todas las áreas de mi vida fueron tomando forma y claridad. Apareció la luz, el gran maestro, en forma de la herramienta extraordinaria que me llenó de gozo, me llenó de dicha, me entregó, por lo menos lo primero que empecé fue a sentir ganas de vivir, a sentir ganas de amar de nuevo. Y que hoy es el método que aplico, porque sé que cambió para siempre el curso de mi vida. Porque funcionó en mí y en poco tiempo mi vida se transformó por completo. Los cambios fueron muy profundos en todas las áreas de mi vida. Y me permite hoy hacer lo que amo, y es acompañar a mujeres en su proceso de transformación, creando sus propias alas de libertad desde el amor, desde el viaje de autodescubrimiento donde es capaz de brillar, donde es capaz de volar. Y por esto, déjame acompañarte, guiarte paso a paso a descubrir el poder interno que tienes, el para qué de tu experiencia, el gran regalo que esconde todo lo que has vivido, cómo superar los miedos, la autoestima, los autosabotajes en resultados extraordinarios en todas las áreas de tu vida. Si estás lista para este viaje, déjame saber. ¿Quieres dejar atrás todo el sufrimiento, toda la frustración, tener una vida de plenitud y felicidad y coherencia? Sería maravilloso acompañarte. Me sentiría muy honrada de evidenciarlo. Mujer, te lo mereces. Y el método donde de víctima a ser la mujer que amaría ser, te espera para que empieces a tener la vida que te mereces, una vida plena y feliz, porque eres única y hoy tienes enfrente esta gran oportunidad. Te espero adentro. Feliz día.